¿Cómo supo entonces las primeras comunidades cuáles eran los textos sagrados? Porque así como había Marcos, estaba el Evangelio de Pedro al costado, ¿eh? ¿Cómo supieron las comunidades? Pues hay un artífice que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó en unas comunidades para que vayan discerniendo qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Y por eso las comunidades tuvieron algunos criterios. Si venía de un apóstol, parece que es de Dios. Si enseña la verdad que yo he escuchado de oídas, parece que es de Dios. ¿Estamos? Yo les pongo aquí los términos un poquito técnicos, pero solamente quisiera que entendamos esto. Si viene de un apóstol, o al menos hace alguna referencia a un apóstol, es más creíble que sea de Dios. Si realmente lo que yo leo en el texto corresponde con lo que me han enseñado cuando era niño, cuando era más jovencito, es de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que las primeras comunidades fueron entendiendo. Y como lo aceptaron, como aceptaron algunos libros, por ejemplo Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lo fueron introduciendo en su vida cotidiana, de modo especial en las celebraciones litúrgicas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Es decir, había más evangelios, pero ellos se dieron cuenta que había unos que eran palabra de Dios y otros que no los eran. ¿De acuerdo? Lentamente. ¿Acaso a ustedes no les pasa, para poner un ejemplo, acaso a ustedes no les sucede que cuando leen algo raro dicen, esto huele raro, esto es medio raro, padre Carlos, ¿es verdad lo que dice esto? Y el padre Carlos dice, no, no es cierto. ¿Qué hacen ustedes? Lo dejan a un costado, ¿no es cierto? Ya, eso que les estoy diciendo lo hacían también a otro nivel, de modo más profundo, las primeras comunidades. Entonces, cuando veían escritos que no se correspondían con lo que ellos habían recibido, lo fueron dejando. Porque ellos se dan cuenta que los escritos verdaderos, los que quiere Dios, son los que se corresponden con lo que ellos han leído. Porque los evangelios tienen como fin robustecer la fe. ¿Estamos? Por eso hubo un tiempo en que el evangelio de Pedro fue relegado, el evangelio de Tomás fue relegado, existe un evangelio de Judas también, pero no es sagrado. Y por eso lo fueron relegando. ¿Estamos? ¿Ya? En fin, esto para que sepamos de modo general algunas cosas. Ahora sí. Y entonces, ahora sí les hablamos de los evangelios. Miren, el arte es muy importante. El arte muchas veces ha sido una forma de catequesis. Esas grandes pinturas que nosotros vemos en la antigüedad y aquí también en nuestro país son elementos de catequesis también. El arte es un elemento muy importante para ilustrar las verdades de fe. Y entonces en la antigüedad también el arte antiguo sirvió para identificar con algunos gestos, con unos detalles, con los elementos a los evangelistas. Y por eso en el arte cristiano al evangelio según San Mateo se le conoce, se le representa con el ángel, un hombre, a Marcos el león, a Lucas el toro, a Juan el águila. ¿Por qué esto, padre? Esto no es de la Biblia, esto es el arte. Pero precisamente estos personajes, vamos a decirlo así, guardan relación con los evangelios. ¿Por qué Lucas el toro, por ejemplo? Porque el evangelio según San Lucas empieza hablando de los sacrificios del templo. Y en los templos se sacrifican estos animales. ¿Estamos? ¿Por qué el águila, por ejemplo? Este no es nuestro tema, pero para que entendamos. Cuando vean en la puerta, el padre Carlos haga alguna puerta y pongo el águila, no es que al padre le guste el águila, de repente está pensando en el evangelio según San Juan. ¿Y por qué el águila? ¿Por qué en el arte se le puso a los evangelios como el águila? San Agustín decía, han escuchado a San Agustín, ¿no es cierto? Decía que precisamente lo que hace el evangelista es elevarse a las alturas de Dios para comprender a profundidad con la mirada del águila, esa mirada muy, muy aguda, para mirar entonces el misterio de Dios. Se elevaba, dice que el evangelio según San Juan es muy elevado. Se elevaba a las alturas para ver a profundidad, dice, con la mirada del águila, el misterio de Dios. ¿Sí? Esto les pongo como ejemplos. Pasamos, porque esto no es lo más importante. Lo que viene aquí es más importante. ¿Qué dice la teología? Miren, hay un documento en la teología, ¿ya? Se llama Dei Verbum, no importa, ¿ya? Y dice que los evangelios ocupan un lugar importante, uno de los lugares más importantes.
Toda la escritura es importante, ¿ah? Si yo les preguntara, ¿es más importante el Evangelio de Judas o Mateo? Todo es importante, pero se dice que hay un lugar especial, no más importante, especial para los Evangelios. ¿Por qué? Porque nos cuentan la vida y la misión de nuestro Señor Jesús, que es el Hijo de Dios que nos ha salvado. Y clásicamente a los Evangelios se les divide en estos dos. Los Evangelios sinópticos, así se le conoce, porque son una especie de síntesis de toda la vida de Jesús en un año. Es una síntesis. Mientras que hay otro evangelio que es distinto, el Evangelio según San Juan. A ver si entendemos. De los 4 evangelios hay 3 que se llaman sinópticos y el otro se llama Evangelio según San Juan. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque hacen una síntesis de toda la vida y la misión de Jesús en un año. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos años tuvo de ministerio nuestro Señor Jesucristo? 3 años. Y el Evangelio según San Juan nos habla precisamente de esos 3 años. Esos 3 años están resumidos en un año en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llaman evangelios sinópticos. Si nosotros quisiéramos encontrar una estructura, los 3 sinópticos tienen la misma estructura, con unas variantes, y Juan cambia un poquitito. ¿Estamos bien? Muy bien, sigan. Este es el esquema que van a encontrar ustedes en los evangelios sinópticos. Si hacen, póngalo todo. Si hacen ustedes una lectura corrida, de corrido, van a encontrar, si hacen una lectura continua, ¿alguna de ustedes o alguno de ustedes ha hecho una lectura continua de los evangelios? Yo les invito a que lo hagan. Si no lo han hecho, háganlo alguna vez, que es muy interesante. ¿Ya? Y entonces van a darse cuenta que hay un mismo esquema. Y el esquema inicial es el del más antiguo, es el de Marcos. Pero bueno, el de Marcos no tiene el número 1, no narra la infancia, pero vamos a suponer un esquema general. Y en primer lugar, después de la infancia, los evangelios nos muestran cómo Jesús se va preparando para su ministerio. Y hay 2 acontecimientos que siempre se cuentan: cómo el bautista lo bautiza y cómo vienen las tentaciones. Ese es el esquema que hay al principio. En Marcos es más chiquitito, en Mateo y Lucas un poquito más grande. Después de que Jesús prepara su misión, empieza. Y los evangelios dividen el ministerio de Jesús en 2 partes. La primera parte es una parte de éxito. Jesús va predicando con obras y palabras, no es cualquier maestro. Dicen los textos que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra no era cualquier palabra de maestro, era palabra del mismo Dios. Y en segundo lugar, porque las palabras de Jesús se corroboraban con los milagros, con esos acontecimientos grandes de los que la gente se admiraba. Por eso, la primera parte del ministerio de Jesús es un ministerio muy exitoso. Jesús hace milagros, Jesús predica y la gente lo sigue. La gente lo sigue, ¿saben por qué? Porque va reconociendo que es el Salvador, el Mesías. Pero llega un momento en que las cosas cambian un poquito, porque Jesús quiere corregirles, quiere decirles: ojo, yo soy el Mesías, pero no soy el Mesías que ustedes están pensando. Ustedes piensan, judíos, que yo soy un Mesías glorioso y yo soy un Mesías sufriente. Esa idea de Mesías sufriente, Jesús lo enseñará en la segunda parte. ¿De acuerdo? Hay un lugar, hay un momento concreto en que hay un punto de quiebre. Sí, es como una especie, yo a veces cuando dicto las clases digo que es una especie de examen parcial. ¿Saben lo que es un examen parcial, no es cierto? Entonces uno va aprendiendo conceptos, cosas, y después viene el profesor y nos manda un examen, ¿no? Pasa casi lo mismo en el Evangelio, ¿eh? Porque Jesús llama a los discípulos están con él, van viendo, y llega a un lugar que se llama Cesarea, así se llama, en que se detienen y Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, uno que el bautista, otro que Y la pregunta más importante del examen parcial: ¿y ustedes? Le preguntan a los discípulos, después de haberme visto, de haber escuchado, de estar conmigo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Y Pedro, impulsivo Pedro, el mayorcito, dice, tú eres el Cristo. Ah, pues Pedro aprobó el examen, ¿sí o no? Claro que lo aprobó, el parcial, porque después en el final lo jalaron, ¿no? Porque ¿dónde estaba en la cruz? Estaba encerrado por mí a los judíos. ¿Se dan cuenta? Entonces es una especie de examen parcial lo que pasa aquí. Por eso les pongo la confesión de fe de Pedro. Después de que Pedro dice, tú eres el Mesías, Jesús va a empezar a enseñar que el Mesías va a sufrir y los hombres no le van entendiendo. Y entonces Jesús empieza a preparar a los más cercanos para el momento en que va a Jerusalén, donde va a entrar, va a padecer, va a morir y va a resucitar. ¿Estamos? Este esquema, de repente después se lo piden al Padre Carlos, sirve porque está en todos los evangelios sinópticos. El evangelio según San Juan tiene algunas variantes que Dios mediante veremos al final, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Estamos hablando de los sinópticos, de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? 1, Mateo, 2, Marcos y 3, Lucas. El más antiguo es Marcos, ¿ya? Si queremos hablar de orden cronológico, primero Marcos, después se dan Lucas, Mateo y abajo, después Juan, ¿ya? Por eso Juan es más elaborado. ¿Estamos?